Bueno, pues la palabra que he sentido para hoy es ¿qué es la bendición de Dios? Lo que vamos a aprender, ¿vale? ¿Cuál es el origen? ¿Qué significa eso de ser bendecido? Lo escuchamos por muchas partes, incluso hay culturas donde lo normal es para despedirse, bendiciones, o qué bendición es esto, tanta serie de cosas. Pero bueno, estamos de fiestas en Getafe, qué bendición, estamos de fiestas, y la fiesta que hay es porque en Getafe, en estas fechas es cuando cogen, van a buscar a la Virgen, la estatua de la Virgen, en, en el Cerro de los Ángeles y luego la bajan en procesión para abajo y según ellos es una gran bendición que la Virgen en estatua esté habitando entre nosotros. Incluso en algún grupo de vecinos así de Facebook salía alguno diciendo que ¡ay, qué bien! Ya tenemos a nuestra madre y señora habitando entre nosotros. Bueno, habrá que entender cómo María es madre y señora de las cosas que dice. Pero bueno, a lo mejor no saben, y os voy a contar la historia, que el Cerro de los Ángeles es lo que se llama un monte testigo. Un monte testigo es como una colina en medio de una llanura donde los pueblos pues le gustaban hacer sus lugares de adoración. Aquí en España, antes de que España existiera, estaba lo que se llamaba los celtas y los íberos, dos pueblos. Los íberos se cree que vienen de la zona de la actual Georgia, en el Cáucaso, y los celtas, más al norte, de toda esa zona de Francia, Irlanda y Escocia. ¿Vale? Entonces se juntaron y hicieron lo que se llama los celtíberos, un pueblo mezclado entre los dos. Y aquí era una zona donde estaba esa mezcla de gente, de celtas y de íberos, y que ahí arriba, pues tenían, en el Cerro de los Ángeles, tenían su lugar de adoración. Pero bueno, todos iban en procesión para arriba y se ponían ahí a adorar a sus ídolos. ¿Qué pasó en España? Pues que vinieron unos que se llamaban los cartagineses. Los cartagineses, primos hermanos de los fenicios, entraron en España para pelear con los romanos. Entonces, ya que había un sitio de adoración preparado, bueno, pues, ¿para qué lo vas a hacer todo nuevo? Coges y plantas tus dioses en ese lugar y ahora, como nosotros somos los que mandamos, todos tenéis que adorar a nuestros dioses. Pues te voy a decir cuál era el dios de los cartagineses. Se llamaba Baal, que seguro que te suena, y Astarte, que era su esposa. ¿Vale? Su esposa con el niño era Astarte. ¿Vale? Entonces, ese lugar que llamamos los Cerros de los Ángeles es un sitio de adoración espiritual desde el porrón de años, como decimos aquí en España. Y claro, luego llegaron los romanos y dijeron, hay que ver, mira, si aquí ya tienen montado su templete, pues vamos a montar otro mejor. Y montaron su templo allí y dijeron, ay, qué bien, como ya teníamos aquí a Astarte y a Baal, pues ¿por qué no ponemos a la diosa Proserpina y Ceres, las diosas de la agricultura? ¿Vale? La Virgen de los Ángeles, según ellos, es porque bendice mucho las cosechas, ¿vale? Pues la diosa de la agricultura era la que tenía ahí su templete, la diosa Ceres, de donde viene cereales, ¿vale? Y luego, cuando toda España, entre comillas, se cristianizó, pues dijeron, hay que ver, si ya tenemos aquí nuestro templo, nuestra basílica montada, vamos a aprovechar las estatuas. Esta, en vez de Ceres, tú te vas a ser ahora la Virgen María. Y tú, en vez de Júpiter o Zeus, ahora te vas a llamar Pedro. Y así te vas a llamar Pedro. Pedro o Pablo o el que quisieran ponerlo. Y así es como, desgraciadamente, las historias espirituales se empiezan a pasar desde entonces. Entonces, una cosa muy interesante es que el centro geográfico de España no está en la Puerta del Sol, está ahí, en el Cerro de los Ángeles. ¿Habrá alguna razón que Dios nos haya puesto aquí? ¿Algo espiritual podremos aportar para la bendición? Valga la redundancia, la bendición de España, ojalá, porque Dios con muchos o con pocos, de Él es la victoria, como dice la Escritura. Algo espiritual podremos hacer, por lo menos para que esta tierra reciba de Dios. Así que todas estas cosas vienen a colación, como se dice, para hablar acerca de qué es la bendición de Dios. Bueno,
En la Biblia hay varias palabras que se utilizan para bendición y saber lo que significan nos hace entender lo que en castellano se quería decir. Pero vamos a buscar un versículo. El primer versículo en Génesis 12, versículo 2 al 3, el famoso versículo donde Dios le hace una promesa a Abraham. Y así hablamos de la primera palabra. Génesis 12, versículo 2 al 3. Bueno, pues en Génesis 12 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Bueno, más bendición no se puede aguantar que la que recibió Abraham ahí. ¿Qué cosas podemos entender? Bueno, se utiliza una palabra que en hebreo se llama baruj, bendito, verdaderamente, que es una palabra que está conectada con la palabra engrandecer. Ojo, cuando le decía te bendeciré, te engrandeceré y te bendeciré, prácticamente está diciendo te bendeciré bendiciéndote, te engrandeceré engrandeciéndote. Era un juego de palabras que lo que reforzaba es que era algo muy intenso. La bendición implica cierto nivel de engrandecimiento o de multiplicación, ¿vale? Podemos aprender también que la bendición es algo que viene de parte de Dios para los hombres. Una cosa muy curiosa es que la palabra bendecir en hebreo es casi igual que la palabra arrodillarse. Vamos a ver el juego de palabras que hay aquí. Cuando tú te arrodillas, hay bendición. Arrodillarse sabemos que es una forma de humillación, ¿vale? Pero cuando Dios se arrodilla para darte algo, también hay bendición, porque Él se baja a nuestro nivel. Entonces la bendición significa que algo viene de parte de Dios cuando tú te pones en la posición de arrodillarte, ¿vale? No estamos aquí santificando una forma de adoración de otra, da igual que adores a Dios con los brazos levantados que de rodillas. Pero todos sabemos que cuando uno se humilla, pues, como dice la Escritura, la humillación es antes de la exaltación. Así que lo podemos entender perfectamente el asunto, ¿vale? Entonces, Dios le dio una nueva promesa a Abraham, bendecirlo, multiplicarlo, y además dijo algo, serás bendición. O sea que podemos entender que podemos ser bendición a otras personas. A veces todo lo centramos, yo recibo, yo multiplico, yo prospero, pero Dios te bendice para que tú bendigas a otros. Así que hay personas que son una bendición. La bendición empieza por el hablar. Es decir, hay personas que es que te estimulan, te hacen sentir bien, te reconocen las cosas que haces. Estar con ellas es ganas de ir a progresar más. Y luego hay personas tóxicas que estar con ellas es casi una maldición, porque es que te están machacando continuamente. Entonces tú puedes ser una bendición a los que están alrededor tuyo, ¿vale? Y si tú recibes la bendición de Dios, pregúntate para qué Dios te ha bendecido. En primer lugar, para ser una bendición a otros. Luego nos dice aquí que en la simiente de Abraham serían bendecidas todas las familias de la tierra. Así que ya la Biblia está hablando que alguien que iba a venir de Abraham iba a ser bendición para todas las naciones. ¿Quién será? Pues Mateo 1:1, que no hace falta que lo busques, nos lo explica. Jesús, hijo de Dios, hijo de Abraham, hijo de David. Más claro, agua. ¿Quién era el hijo de Abraham que iba a ser bendición a todas las naciones de la descendencia de David? Jesús. Así que podemos definir la bendición como el conocer a Jesús. Conocer a Jesús es una bendición y es la mayor bendición espiritual que el ser humano pueda tener. Tú, vamos, te pueden dar riquezas, honores, tanta serie de cosas que no se puede comparar con el tema, con el asunto de conocer a Jesús. Verdaderamente, como el mismo Jesús en alguna parábola dijo,
el Evangelio, el reino de los Dios, es como ese tesoro escondido que descubres, esa perla de gran precio que vendes todo lo que tienes por tenerla. Así que el hebreo nos muestra, nos da a entender lo que significa la bendición, pero también el griego. Vamos a ir a Efesios 1:3, que como todos sabemos, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y el libro de Efesios es un libro que habla muchísimo de la bendición de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, este versículo de verdad que te deja con la boca abierta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Primera pregunta: ¿qué tipo de bendiciones te da Dios? Espirituales las tienes aseguradas. Que te vaya a prosperar, hacerte rico, hacerte sanarte, arreglarte los problemas de la vida, pues sí que te va a ayudar, por supuesto. Y por supuesto que Dios sigue sanando, prosperando y proveyendo y todo eso. Pero lo que tienes asegurado 100%, toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Así que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos está enseñando que la bendición viene a través de Jesús. De tal manera que si te ofrecen bendiciones por otro camino, pues sabemos que esas bendiciones no son de Dios. Otra de las cosas, y no hace falta que lo volvamos a buscar, en Génesis 12 decía: y al que te maldiga, yo le maldeciré, y el que te bendiga, yo le bendeciré. Así que el otro significado que me he dejado pendiente es que la bendición es lo contrario a la maldición, ¿vale? Entonces, en otra predicación hablaremos sobre el tema de las maldiciones, que es un tema también un pelín complicado, ¿vale? Otro de los significados, bendición, es, en castellano lo dice, decir, hablar bien, ¿vale? Y verdaderamente, ¿qué significa eso de hablar bien? Bueno, pues el griego nos va a explicar algo. La palabra bendecir en griego, la palabra eudoquía, significa alabar. Literalmente. Bendecir es que algo te mueve a alabar, algo que te mueve a celebrar. Si gana tu equipo favorito, ¿qué haces? Celebrarlo. Bueno, pues si Dios interviene de alguna manera en tu vida o tú celebras quién es Dios, le alabas. Así que algo que te mueve a alabar, que te mueve a adorar a Dios, es una bendición. Porque hay otras cosas que pueden parecer que son una bendición, pero a lo mejor es como cierta manzana podrida con gusano. O sea, que a lo mejor tiene un efecto rebote negativo. Vamos a poner un ejemplo, aunque no sea perfecto. Hay personas a las cuales Dios no las puede bendecir económicamente porque en el momento que las prospere se apartan de Dios, pero vamos, de una forma tremenda. Yo no tengo que ir muy lejos. Yo hubo una época que tuve una residencia hostal en el centro de Madrid y gané miles de euros. Y mi corazón se apartó durante un tiempo del Señor. Me puso en disciplina, trabajó duro en mi vida y volví a sus caminos, pero vamos, a estar como tenía que estar. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cosas que podemos entender que es una bendición, si no las sabemos gestionar, como la fama. ¿Cuánta gente con la fama se le va a la cabeza? Verdaderamente. Tenemos más ejemplos, tenemos en las redes sociales. Gente que, bueno, tiene unos cuantos miles de seguidores y se creen superestrellas o cosas por el estilo, porque no saben gestionar lo que le ha venido a su vida. La palabra esta que se utiliza para bendición en griego, eudoquía, es una palabra que significa el beneplácito, es decir, que alguien te ve
de forma buena, en este caso estamos hablando de Dios, que Dios se acerque a ti, escuche tus oraciones, es una bendición. Que no te trate con ira como enemigo, pues es una bendición. Que otro de los sentidos que tiene en griego la palabra es buscar la felicidad de otro. Eso es una bendición. Cuando tú te preocupas de la felicidad de otros, es una bendición para los otros, pero también es una bendición para ti. Todos sabemos que cuando, por muchos problemas que uno tenga, tú te preocupas de bendecir, de ayudar, de satisfacer a otros, es como si tus problemas desaparecieran, tus cargas se te fueran y de repente tu vida cambiase. Cambia la de los otros, cambia la tuya. Entonces, si yo fuera un predicador de la prosperidad y empieces a hablar, ay, suelta aquí tu ofrenda y tal, Dios te va a dar 100 por uno, rollos por el estilo, estaría hablando que la bendición es material y es lo que tú recibes. Pero cuando entendemos todo lo que estamos hablando, la bendición de Dios es algo que te amplía espiritualmente, pero que también hace que otros sean bendecidos y otros sean ampliados y tú seas un instrumento para ello. Ya hemos entendido un poquito acerca de lo que significa la palabra bendición. En Efesios 1:3 veíamos que Dios tiene toda bendición espiritual en Cristo, de tal manera que ahí nos hace una promesa tremenda de más cosas espirituales. Si tenemos toda bendición espiritual en Cristo y estamos viviendo una vida con poca presencia de su espíritu, poco progreso espiritual, pues oye, algo está fallando. Tú la promesa la tienes. Yo una vez tuve una visión estando en una iglesia y otra persona me la confirmó que había sentido lo mismo. Y en esa visión yo entraba como un almacén lleno de cosas. Estamos hablando frigoríficos, toda una serie de... todo lo que uno puede necesitar y demás. Y sentía como el Señor se me ponía a mi lado y me decía, coge lo que tú quieras, que lo tengo preparado para ti. Yo entendí claramente que la situación que estaba Él me iba a proveer todo lo necesario. Y esa visión, curiosamente, me acordó de una experiencia que yo tuve siendo pequeño. Cuando yo era pequeño, mi padre tenía una tienda de ultramarinos y un representante comercial una vez le dijo a mi padre, yo era un niño de 4 o 5 añitos, dice, oye, como tenían mucha amistad, déjame que me lleve a una tienda a tu hijo, que le quiero regalar por Reyes, le quiero regalar un juguete. Y me llevó a un centro comercial de la época que era inmenso, para mí era inmenso, vamos. Era de los primeros así centros comerciales grandes. Me llevó a la sección de juguetes y tú sabes lo que es a un niño de 4 años, en una sección de juguetes le diga a alguien, cógete el que quieras. Vamos, me quedé así, me dio ansiedad. ¿Cuál me llevo? ¿Cuál me llevo? Bueno, pues el Señor espiritualmente es lo mismo. Él tiene ahí preparada toda bendición espiritual para ti. Pide, no tengas miedo en ser ambicioso espiritualmente hablando, sanamente hablando. Pídele, Él te va a dar. Ahora bien, cuidado con lo que pidas, porque hay algunos dones, algunos ministerios que van a necesitar cierta reforma en nuestro carácter. Vamos, si le pides a Dios el don de sanidades, ya puedes aprender a ser humilde y darle la gloria a Él, porque pues si te lo da, ten por seguro que te va a exigir que no ni un poquito de su gloria te la quedes tú. Entonces, dependiendo lo que Él te pida, porque Él te va a poner también deseos en su corazón, te va a decir, venga, pídeme eso, si te lo quiero dar, ya pídemelo. Sabes que va a haber ciertas cosas en tu vida y en tu carácter que Él va a formar para que puedas recibir todo eso. Así que una de las cosas también que aprendemos de la bendición
es que está asociada a la gracia de Dios. Es decir, es algo que viene gratuitamente de parte de Dios. Vamos a leer en Proverbios 10:22. En Proverbios 10, versículo 22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Bueno, pues este es uno de los versículos más mal entendidos que hay, sobre todo la segunda parte. Bueno, ¿qué dice este versículo en hebreo para que lo podamos entender? 1. La bendición de Dios enriquece, pero no está hablando que Dios te enriquezca económicamente, sino que te da valor. Lo que está diciendo es que te da valor las bendiciones de Dios, porque si te lo coges en un sentido literal en castellano, Dios es como un cajero automático. Creo en Él y me tiene que soltar, me tienen que venir los billetes. Dice que enriquece y que no añade, es decir, no aumenta la tristeza, el trabajo o el dolor con ella. Ojo a la segunda parte. Porque si te lo coges literalmente y coges a la vez Isaías 53, el siervo sufriente, varón de dolores, experimentado en quebranto, pues o una interpretación es verdad o la otra es verdad. Pero ¿qué está diciendo? Es que la riqueza que es de parte de Dios no te da ni la angustia, ni el dolor, ni el trabajo que las riquezas de este mundo. Cuando un judío leía eso, entendía perfectamente que la bendición que Dios da, que te da valor, no son como las del mundo. Que a lo mejor tienes llena tu casa de oro, pero uy, que me van a robar, uy, que me van a criticar, uy, que la envidia, uy, que un día va a venir un ladrón y se me lo va a llevar todo. Esa angustia, esa tristeza, ese dolor que da las bendiciones económicas de este mundo son muy distintas que las bendiciones de Dios, que tú sabes que nadie te lo va a robar. Como dice la famosa canción, tengo un gozo que el mundo no da, que el mundo no me puede quitar, tengo a Cristo, tengo a Cristo. Tú lo que tú tienes en Dios, aunque te metan en una celda oscura, fría, separada de tu familia, horrorosa, tú puedes tener un gozo y una presencia de Dios en ese lugar que yo lo he experimentado, y que otros que han sufrido mucho más que yo han experimentado, que de verdad, o sea, es que no existen barrotes a la presencia de Dios. No existe a todas las desgracias que en esta vida puedas tener. No van a limitar esa bendición de parte de Dios, porque viene de Él y viene por su gracia. Dice Santiago 1:17, no hace falta que lo busquéis, toda buena dádiva y todo don viene de lo alto. Así que nos deja bien claro, la bendición tiene su fuente en Dios y viene de lo alto, en todo, en todo. Si Dios te ha dado cierta prosperidad económica, ten por seguro que viene de parte de Dios. ¿Cómo no te va a mover eso a celebrar? ¿Cómo no te va a mover eso a darle gracias a Dios por ese trabajo que tienes, por esa casa que disfrutas o por ese coche que estás manejando? Es que toda bendición que tengamos, hasta la salud que tenemos, tengamos mucha o tengamos poca salud, eso viene de parte de Dios y por tanto nos tiene que mover a celebrarlo, a alabarle y a reconocerlo. Vamos a leer un versículo en Gálatas 3:14. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, así que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice este versículo? Que la bendición que Dios le dio a Abraham,
te bendeciré, te multiplicaré, serás bendición. Dios la tiene para nosotros igual. Tú no hace falta que seas judío, étnico y descendiente de Abraham, Moisés y de todos los profetas para ser bendecido con esa bendición. Pero añade algo más, que está conectado con la clase que hemos tenido sobre la llenura del Espíritu Santo. La gran bendición después de Jesús es la promesa del Espíritu. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote, una vez al año, en el día de Yom Kippur, y atado con una cuerda por si venía un rayo de parte de Dios y lo mataba, entraba en el lugar santísimo. Tú puedes entrar cada día en el lugar santísimo a orar. Poder tener comunión con Dios. No necesitas ser descendiente de la tribu de Leví, ni sumo sacerdote, para disfrutar de esa presencia de Dios. Fíjate, tenemos esa mesa preparada, como dice el Salmo 23. He preparado mesa delante de mis angustiadores. Esa mesa tremenda de Dios ahí preparada, de bendición. Y está disponible. Solamente hay que tomar, creer, orar y recibir. Entonces, dice, vamos a Romanos 13, 29. Es Pablo hablando a los romanos. Les dice en el 13, no, en el 15, perdón, el 15, 29. Esto. Vamos a seguir desde el 28. Dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Fíjate los planes que tenía Pablo. De Roma quería ver pasar a España a predicar el Evangelio. Sabemos por la historia que no pudo cumplir el deseo y cuando fue a Roma lo cogieron allí prisionero y ya se acabó. Dice el 29, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Fíjate lo que está hablando aquí. El Evangelio de Cristo es la bendición para esa humanidad. Jesús, el Espíritu Santo y el Evangelio. Cuando salimos a evangelizar, estamos saliendo a bendecir a la gente. Estamos dándole una bendición. Y cuando rechazan eso, están rechazando una bendición y están en su derecho. No te enfades porque la gente te rechace. Están en su derecho, pero alguien les pedirá cuenta algún día. Ahora bien, eso que tú compartes es la mayor bendición que le puedes compartir a la gente. Y mira, de verdad, darle a tus hijos una carrera, un oficio o incluso ayudarles en la compra de un piso es algo muy hermoso como padre. Pero podés ser esa influencia para que esa semilla del Evangelio dé fruto y conozcan al Señor es lo más grande que lo podemos tener en nuestros hijos. Porque si llegan a ser gente próspera económicamente, reconocida intelectualmente o deportivamente o lo que sea en este mundo que te dé fama, pero sin conocer a Cristo, no van a tener lo más hermoso. Y aunque bueno, pues oye, que sean albañiles o que sean fontaneros, a lo mejor en este mundo no son nadie importante, pero conocen a Cristo, tienen la mayor bendición que se puede tener. Amén. Y como padres tenemos que tener las cosas muy claras, que nosotros somos los sacerdotes, sacerdotisas, pastores, pastoras de nuestra casa. Por lo menos mientras vivan con nosotros. Una vez que ya empiecen a volar, ya sus propios errores serán los que cosecharán. Pero mientras están en nuestra casa, tenemos que ser los pastores de nuestra casa, cuidarlos, enseñarlos, alimentarlos conforme a su edad, conforme a su capacidad, cositas sencillitas, hablar con ellos, explicarles las cosas, porque nadie nace sabiendo en esta vida. Y te van a leer, como hemos escuchado, te van a leer y te van a escuchar. Van a leer nuestras vidas y van a escuchar también nuestras palabras. Que estén de acuerdo
con todas ellas. ¿Vale? Otra de las palabras que se utiliza en la Biblia para bendición es la de las bienaventuranzas. La palabra Macarios, de donde viene Macario, es la palabra bienaventurado. Y es una palabra en griego que está conectada con la palabra bendición, porque también lo podemos traducir bendecido o feliz sea el que hace toda esta serie de cosas, ¿no? Entonces, en esa famosa lista de Mateo 5, que nos acordamos todos, ¿qué nos está diciendo? Que la bendición de parte de Dios te da felicidad. Felicidad según Dios. Ojo, porque una cosa es felicidad según nosotros y otra cosa es felicidad según Dios. Pero cuando Dios te bendice porque decides poner en práctica las cosas que ahí están dichas, porque es un manual de vida, entonces tú vas a sentir esa realización como ser humano que de otra manera pues no la vas a recibir. Y para terminar esta sección, en Apocalipsis 26 vamos a buscar este versículo, porque vemos como la Biblia nos habla de la bendición desde el principio hasta el final. Entonces, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, versículo 6. Bueno, el 26. Fíjate lo que dice este versículo del final de la Biblia. Yo cuando no conocía al Señor y leía Apocalipsis, me ponía casi de película de terror diciendo, uy, ¿qué pasa aquí? Guerras, muertes, pestes, parecía una de estas películas distópicas que vemos por la tele acerca de un futuro muy negativo. Pero cuando conocí al Señor y empecé a entender muchas de las cosas que aquí se decían, aquí dice que son bienaventurados o que son bendecidos los que van a participar de la primera resurrección. Y ya hablaremos del Apocalipsis y de las cosas futuras en alguna clase. Pero ¿qué está diciendo aquí? La primera resurrección son los que son santos, justos, han conocido a Jesús y van a ser los primeros en resucitar. Hay dos resurrecciones, la de todo el mundo, que será la última, y la primera, que son de aquellos que han conocido a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, el que participe de esa primera resurrección es una bendición, porque los segundos van a ser resucitados para juicio y para condenación. Entonces, que tú participes de esa primera resurrección es una bendición tremenda. Y todos los que estemos allí, esperemos estar todos, y no nos quedemos ninguno por el camino. Pero oye, yo creo que el Señor nos dejará saludarnos. Ahí entra la multitud. ¡Oh, mira, mira quién está ahí! ¡Mira! Mira, no me lo puedo creer. Tú también. Así, tú, ahí, tú. Ahí todos contentos. Pues mira, ven, que todos participemos de esa bendición y muchos también nos acompañen a todo eso. Bueno, voy acabando, pero ahora queda la última parte, cómo ser de bendición a otros. Porque claro, qué bonito es que Dios te bendiga. Y como decía Pedro y su hermano, vamos a hacer aquí una enramada, nos hacemos una cabañita, todos a disfrutar de la presencia de Dios y hasta que Él venga, nos gozamos aquí con Él. Bueno, ¿cómo ser una bendición? Bueno, la primera cosa que nos enseña la Escritura que una persona bendecida es una persona agradecida. Vamos al Salmo 103.1, que dice que Salmo 103, versículo 1, dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser
su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios. ¿Cómo puede ser de bendición? Siendo agradecido. A veces cuesta tampoco dar gracias. Cuesta tampoco acordarnos, a veces cosas sencillas, a veces cosas sin importancia, pero dar gracias es una bendición. Y aunque es verdad que hacemos las cosas sin esperar nada a cambio, es la actitud, pero de vez en cuando te dan gracias por las cosas que haces, pues oye, de verdad que te bendices, te sientes bendecido solamente con esas palabras. En el libro de Segunda de Samuel, no lo vamos a leer, cuenta la historia del general Joab. Este general apoyó a Absalón en la guerra civil contra David, pero luego se arrepintió e hizo un pacto con David y cogió y apoyó a David. Entonces, en ese versículo, vamos a buscarlo, venga, Segunda de Samuel 14, 22. Segunda de Samuel está al principio de la Biblia, después de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Jueces, pues ahí tenemos a Segunda de Samuel 14, 22, que dice así. Dice, y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia y después, 14, 22. Y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que ha hallado gracia en tus ojos, rey y señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. ¿Qué es lo que hizo Joab? Darle gracias que no lo matase, porque había estado con su hijo en la rebelión. Y cuando David cogió y lo perdonó, Joab se postró y le bendijo allí. Entonces, un ejemplo de hay que ser agradecido a Dios en las cosas pequeñas y agradecido a los demás y en las cosas grandes. ¿Qué es bendecir a los demás? Pues vamos al número 6. Números está antes de Segunda de Samuel. En Números, capítulo 6, versículo 22, donde está la famosa oración de bendición 6:22. Número 6, 22. En Números, libro de Números. Números, capítulo 6, versículo 22. Aquí, en el encabezamiento, la mayoría de las Biblias dice la bendición sacerdotal. Ahora bien, esa bendición, estas palabras, se le fueron dichas a los levitas, al sumo sacerdote, para que orase por las personas, por el pueblo y lo bendijera. Entonces, ¿qué es? Es una oración. Eso que vamos a leer ahora es una oración. Tú puedes orar para que otras personas sean bendecidas, ¿vale? Ese es el significado que tiene, ¿vale? Te puedo decir que en las familias judías religiosas, los padres oran esta oración sobre sus hijos, ¿vale? El que es secular y ateo, no. Pero como si un judío es religioso y se toma en serio su religión, esta oración, entre otras, por las noches le pone las manos a sus hijos y ora así. Y dice, el Señor Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y sus hijos, diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro, ponga en ti su paz. Y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Cómo bendecir a los demás? Orando por ellos. Oye, a veces que cuesta acordarte de las necesidades de otros cuando uno está orando. Generalmente nuestras oraciones son yo, mime conmigo y bendice a mi familia y a los míos. Pero acuérdate de orar por otros, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios les dé paz, que Dios haga resplandecer su rostro.
Jesús nos dio ejemplo. Fíjate que en la Escritura, ¿cuántos ejemplos hay de Jesús bendiciendo los alimentos, bendiciendo el pan y el vino? Aunque la costumbre de bendecir los alimentos es mucho más antigua, es decir, decía en la Escritura, ahora mismo en Éxodo 23, 25. Este versículo es el primero que podemos entender antes de Números, está Éxodo capítulo 23, versículo 25. Dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Entonces, de este versículo, pues se saca que cuando tú estás comiendo o bebiendo agua es una bendición. Y si no, díselo a los que no tienen comida para comer ni agua para beber. Si no, es una bendición el que tener comida y el tener agua. Entonces, esa costumbre tan sencilla de dar gracias antes de comer, pues es una forma de bendecir a Dios por las bendiciones que Él nos da. Entonces Jesús, a lo largo de todo de todos los evangelios, hay muchos versículos en los cuales que Jesús cogió el pan y lo bendijo, porque era la costumbre. Cuanto más nosotros, cuando tengamos nuestro pan en nuestra mano, también lo bendijamos. Sabemos, como es costumbre en la mayoría de las iglesias, el celebrar la Santa Cena. ¿Qué se hace en la Santa Cena? Bendecir ese pan y ese vino que simbólicamente es el cuerpo y la sangre de Jesús. Vamos a leer en 1 Corintios 10, 16. Donde se nos dice las instrucciones para celebrar la Santa Cena, aunque aquí pues hay distintas escuelas, como en muchas doctrinas, que dice: la copa de bendición que tomamos no es la comunión de la sangre de Cristo. La Santa Cena es una bendición. Dice que eso es la copa de bendición. En lenguaje metafórico está diciendo que es un recipiente que simbólicamente representa la sangre de Jesús, que es la gran bendición que tenemos sobre nosotros, el que Jesús derramó su sangre en nuestro lugar. Dice: no es la comunión de la sangre de Cristo, es decir, que tener comunión con Dios es una bendición, ¿vale? El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Tener comunión con Dios por medio de la muerte de Jesús, porque Jesús fue partido, por eso partimos el pan, ¿vale? Porque Jesús, Él fue partido por nosotros. No es la comunión del cuerpo de Cristo, pues mirad, esa es otra forma que tenemos también de bendecir a otros, teniendo comunión espiritual, celebrando con ellos, buscando juntos esa presencia de Dios. Así que voy acabando. Vamos a buscar el Lucas 6:28, donde el Señor ya nos da una instrucción acerca de lo que tenemos que hacer cuando nos maldicen. Y en Lucas capítulo 6, versículo 28, dice: Lucas 6, versículo 28 dice el 27: pero a vosotros los que oís, digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Tú fíjate
entendiendo todo lo que significa bendición, entendiendo todo lo que significa todo lo que Dios te da y te llama a ser para otros, te dice que eso lo extiendas encima a los que te maldicen, encima a los que te calumnian. Y dice en el versículo 29, y al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quita la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Haced también vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que le aman. Y si hacéis bien a los que os hacen, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes queréis esperar recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y los malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Verdaderamente, el estándar que nos da Jesús es sobrenatural. Porque si no tiene, o sea, el Espíritu de Dios, si no estás lleno de Él, difícilmente sería ponerlo en práctica. Lo normal es amar a los que te aman, hacer bien a los que te hacen bien. Pero esa bendición que viene de parte de Dios te cambia la forma de ser y te convierte en bendición a otros. Y eso es una de las cosas que la gente del mundo le sorprende tanto de los cristianos, porque amar a tu grupito selecto o a tu familia o a los miembros de tu secta es lo más normal del mundo. Pero amar a aquellos que te calumnian, te aborrecen, te roban, tantas cosas que están aquí descritas, solamente lo puede hacer alguien que ha tenido esa comunión, esa bendición de parte de Dios. Así que, hermanos, con esto voy a terminar. El Señor nos ayuda a aplicarlo, a ser bendición para otros, a llevar la bendición del Evangelio, a crecer y a multiplicarnos en las cosas que Dios tiene, a ser agradecidos, a saber elogiar, reconocer lo que otros hacen y a ser bendición como Dios llamó a Abraham. Te bendeciré, te multiplicaré y serás bendición.